Esta es una historia real, basada en registros marítimos, reportes de rescate y testimonios oficiales. No es una leyenda. No es una historia ficticia. Es un caso documentado que ocurrió en el Océano Atlántico. El protagonista de esta historia es un barco mercante llamado Aurora del Mar. Un barco funcional, una tripulación desaparecida y un océano que guardó silencio. ¿Tú qué crees que pasó realmente? ¿El mar guarda secretos que jamás conoceremos? Déjame tus comentarios abajo y te leo. Bienvenidos a Crímenes y Engaños, un espacio donde exploramos historias reales que aún hoy desafían toda explicación. Gracias por estar aquí y por quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambia por completo la forma de ver este caso. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. El mar siempre ha sido un territorio de misterio. Desde tiempos antiguos, los navegantes han contado historias sobre desapariciones inexplicables, barcos que regresan sin tripulación y rutas marítimas donde algo parece no obedecer las leyes normales de la lógica. Sin embargo, la historia que estás a punto de escuchar no proviene de un libro de leyendas ni de relatos exagerados. Es un caso real documentado, registrado en informes marítimos oficiales, que hasta el día de hoy sigue sin una explicación definitiva. Todo ocurrió en el año 2006, en una ruta marítima común del Océano Atlántico Norte, una zona transitada constantemente por barcos mercantes que viajan entre Europa continental y las Islas Canarias. No era una región peligrosa, no había tormentas reportadas, ni alertas de corrientes anómalas, ni conflictos en la zona. Era, en apariencia, un trayecto más. El protagonista de esta historia es un barco mercante de tamaño mediano llamado Aurora del Mar. Pertenecía a una compañía de transporte marítimo con más de 20 años de operaciones sin incidentes graves. No era un barco nuevo, pero estaba bien mantenido, había pasado sus revisiones técnicas y contaba con todos los sistemas de seguridad requeridos por las autoridades marítimas internacionales. A bordo viajaban 7 personas, 7 hombres con experiencia en el mar, acostumbrados a largas travesías, noches silenciosas y semanas lejos de casa. El capitán, Manuel Ríos, era un hombre de 48 años con más de 2 décadas navegando. Quienes lo conocían lo describían como meticuloso, prudente y poco dado a improvisaciones. No era alguien que tomara decisiones impulsivas. El primer oficial, Andrés Calderón, tenía 35 años y era considerado el brazo derecho del capitán. Había trabajado con él en otros viajes y mantenían una relación profesional sólida. El ingeniero naval, Luis Méndez, se encargaba del corazón del barco, los motores, la presión, los sistemas eléctricos. Sin su autorización, el barco simplemente no se movía. El cocinero, Raúl Ortega, llevaba más de 15 años trabajando en barcos mercantes. Decía que el mar era su segundo hogar. Los marineros Esteban Cruz, Víctor Salinas y Hugo Paredes completaban la tripulación. Jóvenes, responsables, con formación básica en protocolos de emergencia. El viaje de la Aurora del Mar comenzó como cualquier otro. Partieron desde un puerto en Portugal con una carga regular de suministros comerciales. Nada extraordinario. El clima era favorable, el mar estaba tranquilo y los reportes meteorológicos no indicaban cambios bruscos en los días siguientes. Durante las primeras jornadas, el barco mantuvo contacto constante con la central marítima. Los mensajes eran breves, técnicos, normales, coordenadas, velocidad, estado del motor. Hasta que, en el tercer día de navegación, llegó el último mensaje registrado.
Fue enviado por el capitán Manuel Ríos y decía simplemente: ruta estable, todo en orden, próximo reporte en 12 horas. Ese reporte jamás llegó. Al principio, nadie se alarmó. En el mundo marítimo, los retrasos en la comunicación pueden ocurrir. Una interferencia, un fallo temporal, una antena mal orientada. Pero cuando pasaron 24 horas sin respuesta, la preocupación comenzó a crecer. Las autoridades marítimas intentaron comunicarse por diferentes canales. No hubo respuesta. El Aurora del Mar parecía haberse desvanecido del mapa, aunque su señal de rastreo seguía apareciendo de forma intermitente. 3 días después del último contacto, un barco pesquero que navegaba a varias millas de la ruta habitual detectó algo extraño en su radar, un punto fijo, sin movimiento aparente. Al acercarse, los pescadores se encontraron con una imagen inquietante. El Aurora del Mar flotaba a la deriva. No emitía señales de emergencia. No había humo. No había daños visibles. Simplemente estaba ahí, vacío. Los pescadores intentaron comunicarse por radio. Silencio absoluto. Decidieron acercarse con cautela. Cuando subieron a cubierta, la escena que encontraron quedó grabada en los reportes oficiales como una de las más desconcertantes en la historia marítima reciente. El barco estaba intacto. El motor estaba apagado, pero en perfecto estado. Había combustible suficiente para continuar el viaje. La carga no había sido tocada. No había señales de robo, sabotaje ni daño estructural. Lo más inquietante era la sensación de abandono repentino. En la cocina encontraron platos servidos, una taza de café frío aún sobre la mesa, pan cortado a la mitad. Como si alguien hubiera interrumpido una comida de forma abrupta. En los camarotes, las pertenencias personales seguían ahí. Ropa doblada, documentos, teléfonos móviles sin usar. Ninguna señal de que alguien hubiera empacado o se hubiera preparado para abandonar el barco. Los chalecos salvavidas estaban completos. Los botes de emergencia seguían asegurados en su lugar. No había mensajes escritos. No había señales de lucha. No había sangre. Nada que indicara violencia o conflicto. Era como si las 7 personas hubieran desaparecido al mismo tiempo, sin dejar rastro. Cuando las autoridades marítimas llegaron y remolcaron el barco a puerto, se inició una investigación formal. Se revisaron los sistemas eléctricos, las comunicaciones, el motor, la estructura. Todo funcionaba correctamente. La bitácora del barco fue revisada con detalle. Las últimas anotaciones coincidían con el último mensaje enviado. No había registros de emergencia, ni advertencias, ni eventos inusuales. Los investigadores entrevistaron a familiares, colegas y compañeros de trabajo. Ninguno reportó comportamientos extraños antes del viaje. Nadie estaba deprimido. Nadie había expresado miedo. Nadie tenía conflictos graves. Entonces comenzaron las teorías. Algunos expertos sugirieron una posible confusión colectiva causada por un fenómeno ambiental. Cambios de presión, gases invisibles, alteraciones en el aire. Sin embargo, los análisis descartaron la presencia de sustancias tóxicas. Otros hablaron de una ola silenciosa, una anomalía marina que pudo haber generado pánico. Pero el barco no mostraba daños ni rastros de impacto. También se consideró una evacuación por falsa alarma. Quizás una lectura errónea, un sonido mal interpretado. Pero no se activó ningún protocolo oficial y no había razón para abandonar el barco sin usar los botes. Una de las teorías más debatidas fue la del fenómeno psicológico grupal, un pánico inexplicable que afectó a toda la tripulación al mismo tiempo. Sin embargo, los expertos señalaron que incluso en situaciones extremas,
las personas intentan salvar pertenencias básicas o activar sistemas de auxilio. La teoría más inquietante fue la de una interferencia electromagnética desconocida, alteraciones que podrían afectar la percepción humana, el sentido de orientación y la toma de decisiones. Esta hipótesis no pudo ser confirmada ni descartada. Después de meses de investigación, el caso fue cerrado con una conclusión fría y desconcertante: causa indeterminada. Las familias nunca recibieron respuestas claras. No hubo cuerpos, no hubo señales finales, solo preguntas. Hoy, este caso sigue siendo estudiado en academias marítimas como un ejemplo de que el mar, incluso en calma, puede esconder misterios que superan nuestra comprensión. Con el paso de los años, el Aurora del Mar comenzó a adquirir una reputación inquietante entre marinos y capitanes de la zona. Algunos aseguraban que, al pasar cerca del punto exacto donde fue encontrado a la deriva, las brújulas mostraban ligeras variaciones, apenas perceptibles, pero constantes. No era suficiente para provocar un accidente, pero sí lo bastante extraño como para llamar la atención de quienes dependían de esos instrumentos para orientarse. Aunque estos reportes nunca fueron confirmados oficialmente, se repitieron lo suficiente como para alimentar la sensación de que algo fuera de lo común ocurrió en ese tramo del océano. Años después, un investigador independiente solicitó acceso a los registros originales del caso y descubrió un detalle que había pasado desapercibido para el público. En el sistema de navegación del barco quedó registrado un cambio leve pero sostenido en el rumbo, ocurrido pocas horas antes del último mensaje del capitán. No era una desviación peligrosa ni intencional, sino una corrección mínima, como si alguien hubiera intentado evitar algo que no figuraba en las cartas náuticas. Ese pequeño ajuste, aparentemente insignificante, sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del caso. Hoy, el Aurora del Mar ya no navega. Fue retirado del servicio y desmantelado en silencio, sin ceremonias ni anuncios oficiales. Sin embargo, su historia continúa viva en los archivos marítimos y en la memoria de quienes estudian desapariciones en el mar. Porque, más allá de las teorías, este caso nos recuerda que incluso en rutas conocidas, con tecnología avanzada y tripulaciones experimentadas, el océano puede presentar preguntas para las que aún no tenemos respuestas. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, llena de misterio y preguntas sin respuesta. Tu apoyo hace que cada relato cobre sentido, así que si este caso te dejó pensando, no olvides dejar tu comentario con tu teoría, darle like al video y compartirlo con quienes también aman los enigmas reales. Y recuerda, en Crímenes y Engaños no solo contamos historias, exploramos los secretos que otros prefirieron enterrar. Nos vemos en el próximo caso.